Sí. Se ríe Nelson Castro y le damos así la bienvenida a él. Bella tarde, Nelson. Hola Carolina, hola Nico, bella Hola, tarde. ¿Cómo Nelson. les va? Qué disputa, mamita. ¿Viste, Nelson? Sí, se así. Nelson pero, sabe. Pero Nelson no está está bien. preocupado, Nico, porque Nelson nos hizo la rata nunca. Nelson siempre está No, firme. pero sabe cuál es el enigmático. Yo no, está bien. Yo Lo creo merece, que Nelson sabe. merece todo. Yo creo que Nelson sabe cuál es el enigmático. Qué bueno, dice Nelson. A ver, vamos a ponernos serios y por supuesto hablar de los temas del día y hablamos de la situación epidemiológica. Nelson, con un altísimo número de casos, desde hace ya semanas hablamos de más de 20.000 casos en la Argentina a diario, ¿no? Casos registrados, de un número de muertes realmente muy, muy alto. Siempre lo decimos, toda muerte es una tragedia, pero la Argentina está registrando realmente muchas muertes por COVID-19. Te pregunto, ¿hasta cuándo la segunda ola? ¿O pudo haber pasado el pico de la segunda ola y la Argentina entraría en una tercera? No se sabe, Carolina. Siempre te digo, es una muy buena pregunta que hay que hacerse ex post. Esto lo sabremos cuando pase la segunda ola, ¿no? Lo que estamos viendo ahora claramente es que en la Argentina se ha amesetado esto que en principio sería la segunda ola, y un amesetamiento alto que no baja del 25%, estamos en 30%, con además un correlato bastante predecible, ¿no? Los fines de semana hay menos casos, pero hay menos testeo, el porcentaje es alto. Los lunes da un porcentaje un poco menor y después ya se encumbra otra vez martes, miércoles, jueves y probablemente viernes entre 25 y 30%. Nunca sabemos porque un día se testean 70.000 y otros días se testean 100.000. Siempre sabemos que se testean pocos. Siempre pongo la referencia a Italia, hoy testeó 290.000 casos. Y el tercer elemento es que esta estabilización alta, por supuesto, es mejor tener 25.000 que no 40.000. No sabemos qué pasaría en la Argentina si testeáramos 200.000, ¿correcto? Hay una leve baja en las camas de terapia intensiva, pero esto sí prenuncia, creo que lo dijo ya alguna autoridad gubernamental, algo que nosotros dijimos aquí, creo Carolina, la semana pasada, cuando dijimos esto no termina el 21 de mayo. No. Claramente, ¿no? Y haces alusión al 21 de mayo justamente como fecha límite de esta nueva etapa de restricciones, también pensando en lo que se puede llegar a venir. Hay algo, digamos, todavía entiendo que no se puede evaluar porque no ha transcurrido el tiempo suficiente, Nelson, pero hay algo que puede inferirse de lo que está pasando con la situación sanitaria a partir de las medidas. Bueno, indiscutiblemente, sí. La restricción que se ha tomado, que ha aparecido, que se ha podido imponer lo factible, no ha sido suficiente para un corte brusco de la cantidad de casos. Esto está claro y forma parte también de esta realidad que nosotros anunciamos. Primero, de la imposibilidad. Siempre te acuerdas que dijimos nosotros, creo que lo dijimos acá allá por marzo, digo, esta realidad implicaría restricciones absolutas, tipo fase 1. No es posible y entonces la no posibilidad de ir a esa restricción hace que la meseta, es decir, algunas de las medidas funcionaron, pero la circulación que se da en la Argentina, sobre todo en el AMBA, gente que trabaja, transporte público y además con un control flu, genera que esta meseta siga siendo alta, con un nivel de ocupación de las camas de terapia que, si bien se alejó un poco del techo, sigue estando en el 75%, 76%, que es 10 puntos o 12 puntos porcentuales más de lo que hubo el año pasado. A ver, en una sección llamada Correspondence, The Lancet publica, y te quiero meter de lleno con el tema vacunas y lo que salió hoy en relación a la Sputnik V, cuestionamientos por parte de un grupo de científicos a ciertas inconsistencias en los estudios de fase 3. ¿En qué consiste específicamente esto, Nelson? Voy a explicarlo esto porque vamos a ver que salió justo ayer, yo lo leí después del programa nuestro, porque justo la edición llegó en internet minutos después de las 8. Este grupo, porque obviamente el gobierno salió a decir esto es una carta de lectores, no son cualesquiera los lectores. Está integrado por un grupo de científicos importantes, algunos de los cuales son revisores del Lancet. Por eso el Lancet, por supuesto, que lo acepta. Si vos, yo, Nico, mandamos una carta al Lancet, el Lancet dirá qué datos aportan. Así que el primer elemento que no son ignotos, han sido parte de revisión de la misma Sputnik. Bueno, lo que marcan son inconsistencias muy puntuales de gente que leyó los datos, ¿no? Y que dice, está faltando transparencia.
el mensaje que queda es que está faltando transparencia en la información que da la Sputnik. Que si recordás, Carolina, y recordás, Nico, es lo que venimos diciendo nosotros desde cuándo, desde septiembre. Claro, exacto. ¿No? No están diciendo la vacuna es mala. Hay datos que son inconsistentes en relación con determinar adecuadamente, exactamente, la verosimilitud de lo que ustedes dicen. Y esto explica, Carolina, digamos, por qué la vacuna sigue sin aprobarse en Europa y demás. Claro. ¿Qué hace el Lancet? El Lancet recibe, evalúa, ve que las críticas son consistentes y las publica. Y no es que la publique de último momento, ¿no? Salió publicado ayer porque esto ya viene desde hace, digamos, semanas. O sea que los que escribieron la carta la escribieron casi inmediatamente, a poco tiempo después de la autorización de la vacuna. Perdón, eso lo que hace de Lancet es demostrar transparencia también. Absolutamente. Porque él publicó el primer informe y después, de acuerdo a lo que dicen estos científicos, que vos sabés más que yo, son serios, publica que algo que podría leerse como una contradicción, que entiendo que no lo es, pero The Lancet sí muestra transparencia. Exactamente. Tiene además el artículo, Carolina y Nico, Lancet después le da al Gamaleya la posibilidad de la réplica. El artículo tiene un hallazgo que, les confieso, yo me fijé si lo habían visto, casi nadie vio, que es una publicación, una carta de se llama así, Sociedad Rusa de la Medicina Basada en Evidencia. Es rusa, ¿eh? Es ferozmente crítica de la investigación de la Sputnik en cuanto a la falta de la transparencia. Si ustedes van, yo después se lo voy a mostrar, digamos, Sociedad Rusa de Medicina Basada en la Ciencia. Es crítica de la falta de transparencia de la investigación de la Sputnik. Responde la gente de la Sputnik, por supuesto, diciendo que no, que ellos tenían los datos y demás, pero hay dos cosas que me llaman la atención. Ustedes saben, Carolina y Nico, que en la investigación los números son clave, ¿no? Porque vos decís, bueno, esto dio el 59,8%, si vos te equivocas en ese número, todo se viene abajo. ¿Qué contesta el Gamaleya? Dijo, bueno, hay números que sí son ciertos y demás, pero lo que pasa es que hubo un error de tipeo. Es poco probable que un error de tipeo haya ocurrido, y es poco probable que si ocurrió no se hubiera enmendado con una fe de ratas, porque es un tema clave. Vos tenés que en los números dar claro. Así que ese es un punto que me llamó la atención. Entonces, Nelson, perdón, esto significa que cuando el Instituto de Gamaleya dice hubo un error de mecanografía o de tipeo, entonces tenían razón las personas que estaban diciendo que esos números no cerraban. Efectivamente. Ahí dice, ¿no? Hay un montón de números que ellos dicen, no, esto está en el artículo, pero este número es verdad, hubo una discrepancia entre el número de participantes y demás, pero eso es un error de tipeo. Y el segundo elemento, que el Gamaleya, como único dato, digamos, de investigación externa al Gamaleya, habla de un estudio argentino que se hizo en el CONICET, que está en la página del Ministerio de Salud, donde se evaluó la efectividad de la vacuna Sputnik en dos grupos, uno, digamos, a los cuales dieron la vacuna, otros placebo. Son pocos casos, eran unos 120 casos. Y allí se concluye que, es muy interesante porque lo debería haber leído el ministro Kreplak, y no hubiera dicho lo que dijo ayer, dijo que la vacuna Sputnik, son 120 casos, nada más, en pocos días, digamos, da protección de anticuerpos en 2 dosis, dadas con diferencia de 21 días. Y después dice que los pacientes que tuvieron COVID, a los cuales le dieron una primera dosis de Sputnik, tienen altos niveles de anticuerpos, por lo cual cabría la posibilidad, dice, y esto está digamos, muy controvertido y ha sido discutido por los infectólogos, de prolongar la investigación, administración de la segunda dosis, cosa que los infectólogos que yo consulté desaconsejan profundamente. Es el único artículo exógeno al Gamaleya que el Gamaleya menciona en su descargo. Y realmente llama la atención porque es un estudio muy breve, muy chiquitito, está muy bien hecho, pero por supuesto, breve en tiempo y escaso en cantidad, ¿no es cierto? Por eso ha tenido esta repercusión y está teniendo esta repercusión que la aleja a la vacuna Sputnik de ser vacuna de opción en Europa por el momento. Nelson, vamos... Espero que les haya sido claro esto, ¿no? Clarísimo, completamente claro. Y vamos a sumar a Gustavo Seblever, es editor de la revista The Lancet en español. Gustavo, muchas gracias por este diálogo con nosotros. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
Bien, a ver, algunos interrogantes para entenderlo de manera simple. ¿Qué evaluación hace usted respecto de estos cuestionamientos a los estudios de fase 3? ¿Hay o siembran interrogantes respecto de la efectividad en sí de la vacuna? Bueno, primero me gustaría decirles contextualmente que esto pasa en la ciencia siempre. O sea que es muy frecuente que los investigadores reciban esto es una carta, ¿no?, de un grupo de investigadores muy prestigioso, contestada por otra carta, y es muy habitual que se cuestionen los datos, se discutan, la gente tenga puntos de vista diferentes, y esto en última instancia enriquece. La ciencia es así, no es un dogma, no es una religión, no es una verdad revelada, es una verdad parcial, construida y preliminar, como decimos. Entonces, esto es enriquecedor en un punto. Y la hace confiable. La hace confiable, La hace más confiable hasta la próxima carta, digamos, pero la hace más confiable. Ahora, hay algunos puntos que a mí me gustaría destacar porque me parecen importantes. Primero, no hay ninguna fase 3 terminada en el mundo, de ninguna de las vacunas. ¿Qué pasó? Todos estos, por el tema de la pandemia, la urgencia y la emergencia, son datos preliminares, son cortes. Estamos viendo fotos de una película de la cual todavía no conocemos el final. Entonces, esto es una foto, y la foto nos cuenta una parte de la historia, pero no nos cuenta toda la historia. Entonces, esto es un dato que me parece importante tener en cuenta. Por otro, lo que reclaman los investigadores, que a mí, los de la carta que mencionaba el doctor Castro, y que a mí me parece muy importante, es que los datos completos deberían ser publicados y disponibles. O sea, todo el protocolo, su metodología, sus tiempos, sus dosis, las mediciones que se hicieron, todo debería ser disponible. Esta es una vieja discusión en la ciencia. Yo personalmente considero que desde el punto de vista ético, todos los investigadores tienen que tener acceso libre a todos los datos. Y esto no ocurrió, y además el gobierno ruso no tiene una historia de una transparencia notable, y creo que también esto complica un poco la situación. Pero de todas maneras, dicho esto, que me parece importante que todos tengamos en cuenta, la vacuna tiene un test de la vida real. O sea, esta vacuna tiene, la verdad, en la Argentina y en los países, tiene 50, 60 países que se aplica, y la verdad que tiene un test en la vida real. Su performance en términos de seguridad y de eficacia, que son las dos cosas que nos importan, ha sido bastante buena, parecida, en algunos casos mejor o peor, también dependiendo de las poblaciones, de las 5 o 6 vacunas que existen en el mundo, cuyo elemento central y más importante es evitar la neumonía bilateral, el respirador, la terapia intensiva, la versión más aguda y más grave de la enfermedad. Todas las vacunas aparentemente nos protegen para eso. Y si sacamos eso de la ecuación, la enfermedad es otra cosa, es diferente. Por eso, a mí me parece, esta discusión es muy válida. Hay una acusación de falta de transparencia que yo creo que es bastante fundada. Nosotros deberíamos, como hacen los autores, reclamarles al Instituto Gamaleya que los datos se hagan públicos, todos los datos se hagan públicos para que todos podamos ver cuál es el protocolo de punta a punta, de principio a final. Pero el mensaje por ahí para la población es de que hoy en la Argentina, en mayo del 2021, hay que vacunarse con la vacuna que se pueda conseguir, que esté disponible, que esté accesible. Esta pandemia se acaba, entre otras cosas, pero sobre todo con la vacuna. Y la vacuna esta ha demostrado eficacia y ha demostrado seguridad en todos los lugares donde se ha aplicado. Los que la hicieron, es cierto, tienen algún tema con la transparencia de los datos, que el doctor Castro explicó muy bien para todos, y la verdad que es un reclamo probablemente de la comunidad internacional, en el sentido que se abran estos datos para que todos los podamos ver. Y quizás sea una de las causas por las cuales las dos autoridades regulatorias, la EMA y la FDA, todavía no le dieron la autorización. Pero esto creo que es el contexto más o menos. Perdón. Sobre ese último punto, y te sumo, Nelson, te quería preguntar si esta es el mismo cuestionamiento que están haciendo, por ejemplo, algunas autoridades o el propio ente regulador de Brasil, ¿no? La Anvisa. Bueno, efectivamente está muy bien, y lo saludo al doctor. Es inexplicable y es penoso esta falta de transparencia inentendible, porque realmente es inentendible frente a una vacuna que, digamos, tiene este funcionamiento y demás. Porque además no permite, y esto es muy importante lo que señalaba el doctor, porque es al revés, el conocimiento de todos los detalles hace al producto más confiable aún en sus limitaciones.
si uno sabe, para que vean, y además lo que dijo el doctor es muy importante, AstraZeneca hay todo un tema con la cepa de Sudáfrica, su efectividad y demás. Eso hace la vacuna, no peor, más confiable, porque uno dice, bueno, en esta población voy a ver qué pasa y qué es lo que pasa. Esto es lo que ha Brasil, fundamentalmente la Anvisa, cuestionado, es que encontró que en los pacientes que tenían alguna enfermedad por inmunodepresión, estaba la posibilidad en el segundo componente que generara una réplica viral. Es una objeción técnica, que no debe ser considerada ideológicamente, debe ser considerada técnicamente y hay que responderla. Y esto es lo que efectivamente exige la ciencia como tal. Tal cual, o sea, la ciencia es un acumulado de conocimientos que se estructuran finalmente en algún producto, en alguna decisión, en algún recurso diagnóstico. Entonces es así, el reclamo de transparencia es un reclamo ético, pero es un reclamo científico, porque ambas se combinan, digamos. Hoy es una necesidad ética, pero además todos tenemos que saber cómo son las cosas, porque tenemos delante nuestro paciente de carne y hueso, los cuales por ahí esta vacuna en particular le puede traer algún trastorno, no es el caso, estoy dando un ejemplo. Pero los médicos tienen que saber, además de los reguladores, los médicos que tienen pacientes de carne y hueso delante, tienen que saber qué es lo que ha pasado de punta a punta en la investigación para poder tomar decisiones con la persona que tienen delante. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias por esta charla con nosotros y bueno, siempre es importante esto, poner sobre la mesa las preguntas y las respuestas dadas por la ciencia, ¿no? Sacando todos los otros aspectos que muchas veces contaminan esta discusión, que tiene que ser esto, una discusión técnica. Gracias, Gustavo. Absolutamente, gracias a ustedes, buenas noches. Muy bien, tú. Muy bien, Nelson, seguimos teniendo preguntas relacionadas, por supuesto, con la situación epidemiológica, pero en este caso con un dispositivo, el oxímetro, porque fue muy vendido. Vos sabrás que tuvo el hot sale, no te imagino ahí comprando online como loco, porque no, pero fue muy vendido en ocasión del hot sale. Quería preguntarte exactamente cómo funciona, cómo, digamos, entiendo que es una herramienta que está accesible para cualquiera, para que la podamos utilizar nosotros. Si los médicos utilizan alguna herramienta de mayor precisión, ¿cuán confiable es? Bueno, voy a hacer una cosa que no se debe hacer nunca en televisión, le voy a pedir a la productora. ¿Podés darme un segundo? Porque yo tengo acá un oxímetro, así que si querés te lo muestro, pero me tenés que dar un segundo para que lo vaya a buscar, ¿sí? Sí, perfecto. Perfecto, lo voy a buscar ya a mí. Bueno, lo va a buscar Nelson Castro a vivo. Bueno, fíjense, ustedes, esa es la imagen. Creo que tenemos un gráfico de cómo funciona. Pero bueno, es una variable absolutamente clave. Por supuesto, medir el nivel de oxigenación. Pero atención, porque esto fue uno de los objetos, uno de los dispositivos más vendidos en el hot sale y así funciona. Bueno, fíjate vos, muy simple y además muy intuitivo para usar. Es como una pincita que pones el dedo, sí. Entiendo que es el dedo índice, Nelson. Cualquiera. Acá Indistintamente. Y eso arroja un resultado. Número, que tiene que estar por encima de los 90. Sí, en general arriba de los 95. El oxímetro te mide, acá está, cuando lo quiera ver en cámara. A ver. Acá está, este es el mío. A ver. Así que vos pones el dedo aquí, dedo índice, ¿no es cierto? Lo pones de este lado, automáticamente se abre. Como ustedes ven, en algún momento esto, digamos, comienza a dar señales. ¿Sí? Cuando da la señal, digamos, acá te marca fundamentalmente dos números. Uno, la frecuencia cardíaca. Otro, el nivel de oxigenación. El nivel de oxigenación debe estar normalmente por arriba de los 95. Entre 95 y 100 es normal. Ahora, en algunas personas que no tienen síntomas, que a lo mejor fueron fumadores y demás, puede ser que en condiciones de normalidad le dé 93, 94, 92. Digamos, por eso hay que adaptarlo al caso clínico. En pacientes que tienen COVID y fundamentalmente cuando baja un límite inferior a los 95, ahí se encienden señales de alarma. ¿Correcto? Así que es útil para las dos cosas. Para la frecuencia, digamos,
cardíaca, porque también te ayuda para ver si estás taquicárdico o no, y a veces eso es uno de los índices de la fiebre. A ver acá, si lo ven acá. A ver. Y el otro, ahí está, ¿sí? Y el otro, fundamentalmente, el nivel de oxigenación. Tiene que estar normalmente entre 95 y 100. Ok, perfecto, Nelson. Y a ver, ¿cuán confiable es esta herramienta que nosotros podemos comprar? El precio oscila entre 2.000 y 8.000, ¿es correcto? Sí, más o Pero menos, le pregunto a sí. nuestra productora, estaba leyendo ahí en el graph. Bueno, ¿cuáles son las diferencias? ¿Hay algunos con mayor nivel de precisión? Contame un poco. No, en general son más o menos estándar, lo que se compra, así que no hay grandes diferencias en cuanto a su funcionamiento. No sé cuál es la diferencia que puede llevar a uno de 2.000 a 8.000, a veces tiene que ver con si son nuevos, usados, el modelo y demás, pero en general es una cosa muy simple, ya de utilización estándar, ¿no es cierto?, en la medicina desde hace muchísimo tiempo, y es realmente de mucha utilidad. Es de mucha utilidad en el paciente que tiene COVID, porque le permite un control que sí hay que manejarlo, de todas maneras, Carolina, con tranquilidad. Es decir, a veces hay pacientes que entran en el exceso y que se están midiendo todo el tiempo. Entonces, uno dice valor normal, 95 a 100, a lo mejor uno se hace una medición porque subió la escalera y le da 93 y dice estoy mal. Y después cuando vuelve al basal, vuelve a 95. ¿Sí? Así que estas cosas hay que interpretarlas en el contexto, ¿correcto? Por eso digo, a alguien que a lo mejor, pongo un ejemplo, pudo haber sido un fumador y tiene algún signo de enfermedad pulmonar obstructiva, no tiene COVID, se mide y le da 93. Dice, uy, estoy en la miseria. No, y está respirando bien. Su organismo se ha adaptado a funcionar con esos niveles. Bueno, a ver, Nelson, además pienso en todo lo que pasó durante este año y medio, que todos nos volvimos un poco expertos o sí, en todo, geeks, sí. Como se dice, de la medicina, de la ciencia, pero por supuesto todo esto hay que tenerlo, hay que manejarlo con mucho cuidado, incluso la información con la que nos encontramos o los dispositivos a los que tenemos acceso, porque es importante que las decisiones y los diagnósticos los tome un profesional, ¿no? No, por supuesto, todo esto después hay que consultarlo con el profesional, ¿no? Esto es algo muy importante. Mire, doctor, tengo esto, y te repito, en general se es bastante específico cuando se da. Cuando yo tuve el COVID, yo me la medía 3 veces por día. Ok. No me la medía basalmente, digamos, entonces el médico me había dicho, bueno, usted tiene una escalera en su casa, bueno, tómesela cuando, digamos, a la misma hora, 3 veces por día, una vez en reposo, otra vez cuando sube la escalera, para ver si hay alguna alteración importante, si usted se siente más agitado que lo habitual y si eso tiene un correlato con lo que está pasando con la oxigenación. Entonces yo lo hacía, no tuve ningún problema, ninguna alteración, pero hacía eso rigurosamente. Si no te pasas todo el día con el oxímetro, cosa que tampoco, digamos, ayuda a nada, ¿sí? Bueno, hablabas, Nelson, recién de las declaraciones de Kreplak, ¿no? Del viceministro, y me parece que suman, en este contexto hemos hablado de la campaña de vacunación mucho, a cierta incertidumbre, ¿no? Porque son marchas y contramarchas en mensajes que tienen que ser, como decíamos recién, muy científicos y muy técnicos, ¿no? Sí, por supuesto, porque uno tiene que dar rigurosidad. Una cosa es, Carolina, es que alguien lego en la medicina diga, bueno, me parece que no pasa nada si doy la vacuna después de 12 semanas, 15 semanas. Hay que decirlo con fundamento cuando uno es una autoridad. Y debe además marcar la diferencia, porque uno puede decirle, mire, no tenemos vacuna, la vamos a dar, vamos a tratar de que lleguen a las 12 semanas. Pueden decir, mire, en Canadá la están dando hasta las 16 semanas porque tampoco tienen vacuna. Pero otra cosa es decir, a mí me parece que no pasa nada. No sabe si no pasa nada. Exactamente, bueno, hay muchos interrogantes y sobre todo esto, una comunicación clara también sobre las decisiones que se van a tomar, ¿no? En torno a la provisión de las vacunas, cuántas primeras dosis van a llegar, qué va a pasar con quienes recibieron la primera dosis y no saben cuándo recibirán la segunda. Claridad, ¿no? Y sobre todo eso, transparencia, incluso ante la incertidumbre, sí. o ante lo que no se sabe, porque es mucho lo que no se sabe. Efectivamente. Y los líderes del mundo es mucho lo que no saben, ¿no? Sí. Pero ser transparente en esto. Dos cosas, lo dijo recién el doctor Esfelep. En el coronavirus todos los días aparecen cosas nuevas. Y uno lo que tiene que tener es prudencia. Hoy la ministra estuvo prudente, dijo, van a llegar las vacunas. No dijo, van a llegar tal día, van a llegar. Bueno, es algo diferente de decir, bueno, tenemos la vacuna para mañana. Esto es muy importante porque la gente está con un nivel, no te hace falta que te lo diga vos, te pasará vos con tu mamá, tu papá, tíos, amigos y demás. Medir la segunda, ¿cuándo llega la segunda dosis? ¿Está?
Por supuesto. Nelson, muchísimas gracias. Bella noche para vos. Bella noche para vos y para Nico, gracias.